Hola, les saluda Sebas Kun y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que puede clasificarse como de naturaleza cultural. Pues el mismo trata sobre una problemática que a pesar de que en este video solo me centraré en lo concerniente a cómo la misma afecta a una parte del entretenimiento, este asimismo resulta ser una parte integral de la cultura. En tanto y en cuanto actúa en muchos casos como un reflejo de la misma y a su vez influye en mayor o menor medida en el imaginario colectivo, por lo que sin más, comencemos. Los prejuicios de género son algo que se ha dado prácticamente en todos los ámbitos y esferas que integran la sociedad a lo largo del tiempo, entre ellas las distintas manifestaciones artísticas y culturales, debido a ello. En el mundo del manga y el anime no podía ser la excepción, sobre todo por ser estos provenientes de una sociedad tan conservadora, sexista y llena de tabúes como lo es la sociedad japonesa. A pesar de ello, a día de hoy muchos de estos han ido desapareciendo o disminuyendo paulatinamente, pero existen otros que todavía se mantienen vigentes incluso si es en menor medida. Y son algunos de estos los que estaré mencionando y abordando a lo largo de este video, dado que puede que hayan otros que no conozca o de los que simplemente no me haya percatado. Así que vamos a iniciar con uno que está presente en los Neketsu Shonen y Neketsu Seinen, y es el de la mala representación que se le ha dado a los personajes femeninos dentro de estos en muchos casos. Es bien sabido que estas historias tienen como eje central las peleas, y en muchos casos también las aventuras que viven y los poderes que desarrollan los protagonistas quienes en su mayoría son hombres. Cosa que es lógica dado que estos van dirigidos a un público masculino. No obstante, que la mayoría de sus personajes sean hombres y la trama gire principalmente en torno a ellos. No significa que las mujeres que se encuentren dentro de estas historias deban ser mal representadas o reducidas a ser un mero estereotipo o accesorio. Y es curioso que muchas personas siempre que ven esto en un shonen o seinen, usen este argumento para justificar el mal manejo que se les da a sus personajes femeninos, cuando tal y como veremos ahora, esto no tiene por qué ser así. Existen series como Dragon Ball y Saint Seiya, en donde aunque la mayoría de guerreros sean hombres, se nos da a entender que las mujeres también pueden acceder a los mismos poderes y formas de combate que ellos. Sin embargo, en la práctica es donde vemos que en muchas ocasiones ellas no destacan de la misma manera que los personajes masculinos incluso si estos son personajes secundarios o incluso terciarios. Siendo que incluso han habido casos en los que se les ha retratado como débiles e incompetentes y podría decirse que incluso se les ha humillado en combate, como es el caso de Marin en Saint Seiya en su batalla contra Jackie, en la que éste la dominó por completo haciéndola ver como alguien totalmente indefenso. Siendo que lo único que le dio la ventaja fue que su enemigo convenientemente se haya desequilibrado y cayeran ambos en el acantilado en el que de igual modo convenientemente ella se salvó. O el caso más emblemático que es el de Videl en Dragon Ball Z contra Spopovich en el torneo de la saga de Majin Buu, en la que éste la maltrató, la humilló y la golpeó brutalmente y con un cruel ensañamiento. Siendo junto al kamikaze realizado por Vegeta, de las escenas más recordadas y que marcaron dicha saga. Y sí, estoy consciente de que las peleas de Dragon Ball siempre se han caracterizado por contar con un estilo esencialmente violento y rudo, así que ya sean hombres o mujeres los combatientes. Es perfectamente normal que los ataques sean de este estilo y no tengo ningún problema con que sea de esa forma. Lo que resulta absurdo e irónico hasta cierto punto, es que muchas de estas series se escudan en no crear a mujeres fuertes y guerreras no solo porque éstas vayan dirigidas a los hombres, sino porque para la cultura japonesa y asiática en general, resulta sumamente reprobable y desagradable el que se retrate la violencia ejercida hacia una mujer de una forma cruda y explícita, es algo que en teoría ellos tratan de evitar a toda costa. Entonces por un lado retratan de forma mínima a mujeres que son guerreras o que saben pelear, porque supuestamente al ser géneros dirigidos a una audiencia masculina esto no les interesaría tanto a ellos. Y porque no se considera correcto plasmar de manera explícita una violencia ejercida hacia los personajes femeninos, pero luego, las pocas veces que retratan a mujeres que pelean, lo hacen para hacerlas quedar mal. Siendo que al final de igual forma necesiten ser salvadas y ejerciéndose sobre ellas una violencia peor y más brutal que la que se ejerce en las luchas entre varones. No lo sé, pero creo que es difícil encontrar la lógica en medio de tal hipocresía. Y sé que en el caso de Spopovich, muchos podrían decir que el sentido precisamente de retratar al personaje de esa manera es el de hacerlo ver como un ser desagradable y despreciable que necesita que le den su merecido. Y aunque este argumento puede ser bastante sólido, el problema es que no fue solo ese el efecto que causó. Pues el asunto fue tomado a modo de chiste y de burla en muchos casos,
dando pie a que se originaran memes y frases en redes sociales como que, gracias a la paliza que le propinó Spopovich a Videl es que se le compuso el carácter. Gohan debería darle las gracias a Spopovich, etc. Y sí, también entiendo que es humor y soy partidario de que se puede hacer humor con casi cualquier cosa y que una cosa es que algo nos resulte gracioso en la ficción y otra cosa es en la vida real. Y para nada estoy diciendo que deberían censurar o eliminar esas escenas. Solo estoy diciendo que el escudarse en pretextos como que la obra va dirigida a un público masculino o que no es aceptable el retratar violencia ejercida contra las mujeres para no presentar personajes femeninos fuertes. Pero luego meter este tipo de escenas me parece por demás hipócrita y contradictorio, además de que lamentablemente, siempre habrá uno que otro ser enfermo que disfrutará de una forma retorcida con las escenas de este estilo. Y sé que Toriyama, Kurumada, sus equipos y el estudio que se encargó de animar las series, que en este caso fue Toei, estaban siguiendo ideas y formas de pensar acordes a la época en que éstas salieron al aire. Y que posteriormente se fueron lanzando productos de ambas franquicias que retrataron de mejor manera a sus personajes femeninos y corrigieron en cierta medida las situaciones anteriormente mencionadas. Pero desafortunadamente algunos de sus fans se quedaron con las nociones que fueron dadas al inicio de ambos shonen hasta hoy en día. Asimismo también hay ejemplos más recientes como lo son Naruto, en donde es bien sabido que el trato hacia sus personajes femeninos es un claro ejemplo de todo lo que no se debe hacer, y llegando a la actualidad tenemos a Chumatsu no Valkyrie. En dicha serie se nos plantea la primicia de que los humanos más fuertes, inteligentes o poderosos deberán combatir en contra de distintos dioses y obtener la victoria de al menos 7 de las 13 batallas que se llevarán a cabo. Para así obtener la salvación para toda la raza humana, los campeones que representarán a la humanidad son elegidos por la Valquiria Brunilda, que es quien propuso la idea de llevar a cabo dicho torneo. Pero resulta y resalta que todos los representantes de la humanidad al igual que todos los dioses son hombres, dejando fuera a muchas diosas y mujeres que fueron emblemáticas y aportaron buenas y grandes cosas a la historia de la humanidad. Algo de lo que muchos fans mostraron su desacuerdo en su oportunidad. Y nuevamente pudo darse esto debido a que la serie es un Neketsu Seinen, pero resulta cuanto menos curioso que tiempo después la misma editorial que sacó el manga de Chumatsu haya decidido sacar otro manga con casi exactamente la misma primicia llamado Majo Taisen, con la diferencia de que este trata sobre peleas exclusivamente entre mujeres, y donde cabe aclarar que ellas no pelean por la supervivencia de la humanidad sino para hacer cumplir uno de sus deseos. Y yo me pregunto, ¿qué tan difícil hubiese sido englobar todas las peleas y personajes en una misma y única serie? Habría captado más la atención del público en general, y me baso en las opiniones que he leído al respecto. ¿Y se hubiesen complicado menos también? Pero volvemos a remontarnos a la cultura asiática, y a cómo ésta se centra demasiado en separar a mujeres y hombres en áreas específicamente para ellas y para ellos, y esto lo podemos ver en sus boy bands y girl bands, en los productos de entretenimiento que crean y en gran parte de su sistema educativo. Y es en este tipo de series como lo son Chumatsu no Valkyrie en donde sí que afecta en buena medida esta visión, y en las que desearía que la misma hubiese sido creada en Occidente. Dado que entonces indudablemente si se habría hecho un torneo con personajes tanto masculinos como femeninos e incluso algunas peleas mixtas también. Asimismo cabe mencionar que aquí el argumento de no querer mostrar violencia explícita hacia los personajes femeninos tampoco resulta válido, pues la serie ha demostrado en más de una ocasión que no tiene muchos problemas en hacer esto. Y de igual forma, la mayoría de personajes femeninos que se nos presentan fueron creados literalmente como herramientas o accesorios que sirven de ayuda para los guerreros sin contar con trasfondo ni agencia propios, y cuando los tienen, estos dejan mucho que desear. Y pasando ahora a otro prejuicio, aunque este sea visto más como un cliché, tenemos el caso de la dinámica que se da en muchas series en donde en nombre de la comedia, una chica golpea a un chico ya sea solo una vez o repetidamente a lo largo de la serie, debiéndose esto a que él la traicionó, la molestó o porque simplemente dijo una tontería. Algo que como digo, se supone que fue creado para dar gracia pero la verdad es que creo que hablo en nombre de muchos y muchas cuando digo que esto no cumple su cometido, pues por más que quieran hacerlo ver como algo cómico e hilarante, estas no dejan de ser interacciones nocivas y violentas que si se cambiara el género del que golpea por el de un hombre, siendo la chica quien es golpeada, todos se llevarían las manos a la cabeza y funarían completamente al personaje y a su creador. También cabe mencionar que no necesariamente debe ser violencia ejercida por una chica hacia un chico de forma directa,
pues siempre que ésta le provoque a este un daño físico, ya se puede decir que se está perpetuando este prejuicio. Un prejuicio que si bien actualmente ya es menos frecuente, todavía existen casos en los que se da. Pero siendo honesto, tampoco puedo afirmar a ciencia cierta que tanto este ha disminuido, pues a decir verdad no he visto tantos animes nuevos o actuales desde hace algún tiempo ya. Y hablando de prejuicios que surgen en nombre de la comedia, no podía faltar el de los personajes pervertidos que se pasan la vida atentando contra la privacidad y acosando de múltiples maneras a otros. Otra situación que para los japoneses se volvió muy aclamada a lo largo del tiempo, pero que si ésta llegara a desaparecer no es como que se le fuera a echar de menos en lo absoluto. Cierto es que hay algunos personajes que cumplen con este estereotipo que son icónicos y queridos por todos, como el maestro Rochi, Jiraiya y el monje Miroku, pero no es que los mismos nos agraden por encajar en este cliché, sino por otras cualidades como su inteligencia y su poder, y otras características y facetas que poseen aparte de esto, además de que no basan todo su personaje en ser pervertidos y libidinosos como si ocurre con Japosai o Mineta por ejemplo. Y claro que también vale la pena mencionar que de igual modo existen personajes femeninos que también tienen este tipo de comportamientos para con algunos chicos dentro del anime, llegando incluso en ocasiones a propasarse más con sus víctimas que sus contrapartes masculinas, pero pasando esto desapercibido o no siendo tan alarmante ni para el resto de personajes ni para el público en muchos casos. Pues esto es tomado como algo más trivial que si fuese al revés, y esto debido a que a día de hoy aún subsiste la idea errónea y dañina de que a un hombre jamás le puede molestar el ser acosado. Pues este siempre está deseoso de tener ese tipo de situaciones sin importar el momento y la persona de quien se trate. En conclusión, podríamos decir que los prejuicios de género en el anime son algo que afortunadamente ha ido disminuyendo, pero que siempre será adecuado examinar y echarles un vistazo para poder entender qué es lo que subyace por debajo de estos y no tomarlos como algo que es normal o que está bien. Cuando hablaba de Chumatsu no Valkyrie, expresé que si este hubiera sido una serie hecha en Occidente, podría haber sido mucho más abierta con relación a que sus combatientes fuesen hombres y mujeres. Y considero asimismo que también hubiese habido una mayor pluralidad en relación tanto a los dioses como a los humanos involucrados y representados en el Ragnarok. No obstante, con esto no quiero decir que prefiera los productos creados en Occidente por normal general, al contrario, consumo más anime que cualquier otra cosa y también disfruto bastante de las películas y series asiáticas. Pero eso no me impide darme cuenta de los defectos que éstas tienen al igual que de sus prejuicios y clichés que obedecen en gran parte a factores culturales. Y de igual modo, en Occidente tampoco nos quedamos para nada atrás en esto y si bien podemos acertar en algunas cosas que en el anime se fallan, por ejemplo, las series y productos de entretenimiento de este lado también tienen bastantes falencias y cosas que corregir. Es por eso que más adelante haré también un video abordando los prejuicios que se dan en la animación occidental, aunque no sé si en este caso los llamaré prejuicios o más bien tendencias erróneas o algo parecido. Pero bueno, por lo pronto espero que este video haya sido de su agrado o que al menos les haya resultado entretenido, y si fue así saben que pueden darle a like, dejar su opinión en la caja de comentarios y suscribirse si así lo desean. Agradezco sinceramente su visita y espero que estén bien, soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.